Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Como sabían, se les envió una notificación en la cual el día de hoy vamos a tener nuestra clase en vivo sobre la materia de Derecho Penal 1. Espero que se puedan incorporar en los siguientes minutos. Me presento. Soy la licenciada Ana González, soy su asesora virtual en esta materia y es quien los revisa sus productos y los está evaluando en este caso. Sí, pues les doy la más cordial bienvenida tanto a la materia como a la universidad. Al inicio de este bloque estamos comenzando con esta segunda semana y por ende, pues bueno, también con la clase de la materia, ya que a muchos les falta comenzar a entregar las actividades y espero que les sea de mucha ayuda. Vamos a ver lo que es el derecho penal, vamos a ver temas de los delitos, cómo se llega a analizar en base a qué esquemas. Y pues bueno, esta parte de zona de dudas y preguntas es para ustedes para que las puedan externar y pues en dado caso no quedarse con duda alguna de ellas. Vamos a comenzar viendo lo que es uno de los conceptos de derecho penal, en el cual pues vemos que es la vertiente del derecho que se ocupa de luchar contra los delitos. Existe una división clásica de esta disciplina, el derecho penal subjetivo y el objetivo. En cuanto al primero, se refiere a la facultad que tiene un Estado para establecer castigos y el objetivo expresa las normas explícitas dictadas por un Estado. Existen una serie de principios y valores del derecho penal, las cuales conforman su esencia fundamental y permiten su modificación o reforma. El derecho penal constituye uno de los medios de control social existentes en la sociedad actual, con un carácter de control jurídico altamente formalizado. Como todo medio de control social, también la familia, la escuela, la profesión, etcétera, tiende a evitar determinados comportamientos sociales que se reputan indeseables, acudiendo para ello a la amenaza de la imposición de distintas sanciones para el caso de que dichas conductas se realicen, pero el derecho penal se caracteriza por prever las sanciones más graves, es decir, las penas y las medidas de seguridad como forma de evitar los comportamientos que juzga esencialmente peligrosos como son los delitos, es decir, todas aquellas conductas antijurídicas que se encuentran contempladas en los códigos penales de cada una de las entidades federativas. ¿Cómo se concibe el derecho penal? Pues bueno, cabe resaltar que dicho vocablo presenta en nuestro idioma un carácter multívoco, porque en lugar de tener un significado único e inequívoco, tienes varias representaciones que hacen equívoco cualquier intento por definirlo. Por esta razón, se afirma que el término derecho no solamente no posee un sentido unívoco, sino que su alcance es anfibiológico. Es decir, que se puede camuflar en tantas acepciones como circunstancias. Esta complejidad y multiplicidad de concepciones del derecho incluyen, 1, una ciencia o una disciplina científica; 2, la facultad, potestad o prerrogativa del individuo; 3, el resultado de las fuentes formales; 4, el ideal de justicia; 5, el sistema de normas, instituciones y producto social o cultural. Es decir, son las varias formas que podemos nosotros concebir el derecho penal, no únicamente como castigo, sino que inclusive también como preventivo. Tenemos varios tipos de interpretación de la norma jurídica en general, las cuales son muy importantes porque para poder entender muchas veces un artículo de cualquier código, pues es necesario desmembrarlo, desmenuzarlo, identificar palabra por palabra, para que no nos cueste trabajo y podamos tener una interpretación lo más exactamente posible. Entonces tenemos la interpretación auténtica, que es la explicación del propio legislador en el momento mismo de promulgar la ley o posteriormente mediante las llamadas leyes interpretativas. La interpretación judicial o jurisprudencial es la realizada por un juez o tribunal cuando resuelve en un caso concreto, es decir, el criterio orientador en la solución de casos similares. Y la interpretación doctrinal, que es el aporte jurídico que realizan los estudiosos del derecho. Por ello es que vemos que un mismo tema, pues bueno, tiene, según el autor que estemos consultando, tiene diferentes puntos de vista, aunque en el fondo
de alguna manera se refieren a lo mismo, pero la forma de interpretarla y de poderla explicar, pues bueno, viene siendo definitivamente muy, muy distinta. Los alcances de la interpretación, o también conocido como según el resultado, puede ser declarativa o estricta, extensiva y restrictiva. La interpretación declarativa es la función entre el tenor literal y el espíritu de la ley. La interpretación extensiva permite al intérprete ampliar el alcance de las palabras utilizadas por el legislador en contravía de la seguridad jurídica, y la interpretación restrictiva se diferencia de la anterior porque se caracteriza en limitar el alcance de las palabras. Los métodos o interpretación, o también conocidos como según los medios utilizados por el intérprete, pueden ser gramaticales, sistemáticos, históricos, genéticos y teológicos. La interpretación gramatical o literal, también denominada como interpretación exegética, busca encontrar el sentido de una norma a partir de su literalidad. La interpretación sistemática busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. La interpretación histórica estudia los contextos anteriores que pueden influir en el entendimiento actual de las normas. Aquí podemos dar un ejemplo, el caso de las escuelas, en la teoría del delito, de cómo fueron estudiando primeramente las penas, después el delincuente, cómo se llegan a combinar y estudiar ambas para ver, bueno, qué es lo que está sucediendo con la sociedad, por qué están los individuos teniendo este tipo de comportamientos. La interpretación genética se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley, es decir, su contenido motivador específico, en el cual por lo general, pues bueno, viene siendo lo que es la conducta. La interpretación teológica busca determinar el sentido finalista de la norma, atribuyéndole un significado que tiene en cuenta los fines o propósitos del legislador, aunque realmente históricamente hablando, pues vemos que se utilizaba la ley del talión, se utilizaban las venganzas como un medio de reprimenda, de castigo, de pena, para quienes cometían algún tipo del delito, ¿no? Lo que conocemos como ojo por ojo y diente por diente. Realmente, ¿de dónde podemos decir que viene toda esta situación de la norma penal, de decir de las prohibiciones? Pues realmente, aunque no lo crean, viene de los 10 mandamientos, donde ya hay unas conductas prohibitivas como el no robarás, no matarás. Ya estamos hablando de delitos que contemplan nuestros códigos penales. No desearás a la mujer de tu prójimo. Hablamos del adulterio, que en un momento también se consideró como un delito, pero dada la dificultad de su comprobación y de cómo se tenía que comprobar este delito, pues únicamente pasó a ser una causal de divorcio y contemplándose lo que es en el Código Civil. Probablemente algún código penal de alguna entidad federativa todavía lo contemple, pero realmente este ya está siendo más erradicado y más contemplado para causales de divorcio, donde todavía se acostumbre el divorcio necesario. Con la llegada del incausado, pues bueno, ya cambia un poquito esta situación. Pero bueno, el comentario viene en relación a que como cada uno de estos mandamientos, pues se equipara a una prohibición, aunque de momento, digamos que el castigo era divino, o decíamos, está violentando únicamente la voluntad de Dios, sin entrar en temas políticos de religión, pues en este caso se transcriben a lo que es ya un ordenamiento jurídico. Entonces, el robar, el matar, pues ya viene siendo un delito contrario a la norma, en el cual tiene una sanción que puede ser una pena privativa de la libertad, dependiendo cómo se den las condiciones de cada uno de los delitos. Pues podemos tener agravantes, podemos tener atenuantes, que esto va a significar que aumente o que disminuya la misma pena.
El derecho penal objetivo es el conjunto de normas relativas al delito y a sus consecuencias jurídicas. La pena y las medidas de seguridad son una consecuencia legítima del delito. Por otra parte, la responsabilidad civil derivada de delito es una figura jurídica que tiene naturaleza civil, no penal, a pesar de que por razones históricas aparece regulada en el Código Penal y por razones de economía procesal y para mejor satisfacción de los intereses de la víctima u ofendido, cabe aclarar en este punto, conocen los órganos jurisdiccionales del orden penal. ¿Cuáles son las clasificaciones dentro del derecho penal objetivo? Bueno, tenemos el derecho penal común, en donde el derecho penal contenido en el código y en las normas que lo complementan o desarrollan en algún punto, por ejemplo, la Ley Orgánica General Penitenciaria y la ley por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia e indulto. El derecho penal especial son las normas que, o bien en su totalidad, leyes penales especiales propias, o bien en alguna de sus partes, leyes penales especiales impropias, regulan materia penal estableciendo delitos y penas. Son ejemplos de leyes penales especiales: el Código Penal Militar, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Ley de Represión del Contrabando y la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea, por mencionar algunos. Es decir, en el derecho penal especial vamos a hablar directamente de lo que son los delitos especiales. Ya ellos lo verán ustedes con mayor claridad en lo que es la materia de Derecho Penal 2, pero son aquellos delitos que no necesariamente tienen que estar comprendidos dentro de un código penal, sino que pueden estar en otros códigos penales, pero que llevan alguna sanción y de alguna manera, puede existir también un concurso de normas y ser sancionado ya sea por ambas o únicamente por una, dependiendo la gravedad del delito del cual se esté hablando. Para ello, pues es importante aprender a analizar bien un delito. El derecho penal subjetivo, o jus puniendi, como también se le conoce, es el derecho a crear y aplicar el derecho penal objetivo. El concepto de derecho penal subjetivo se refiere a la titularidad del jus puniendi, entendido como la potestad de señalar delitos y de imponer penas cuando se den los presupuestos de hecho establecidos por parte de la norma, teniendo en cuenta que la función del Estado es procurar el bien común y garantizar la pacífica convivencia de los ciudadanos, y que ninguna sociedad podría subsistir sin determinadas conductas no pudieran ser castigadas. El reconocimiento de la potestad de crear y aplicar normas penales resulta indeclinable. Es necesario, pero en la medida en que se constituye el poder más duro en el cual el ciudadano pone en manos del Estado, dada su capacidad para incidir en bienes eminentemente personales, ha de estar sometido a una serie de límites formales y materiales, a fin de evitar los riesgos que un ejercicio inadecuado del mismo o su utilización con fines espurios pudiera generar. Los límites formales son aquellos que se refieren a la forma en que se ha de aplicar el derecho penal. Los límites materiales afectan al contenido y al alcance que pueda tener la intervención penal. Es decir, en cuanto a los límites formales, estamos viendo cómo se debe de aplicar el derecho penal, cuáles son las partes que lo van a conformar, cómo se debe de investigar, cómo se debe de sancionar, cómo se debe de juzgar a una persona, cómo se debe de, inclusive de detener por parte del policía, por parte del primer respondiente a un presunto responsable que ha sido señalado de un delito en específico, de una conducta que pudiese ser delito, o simplemente que haya sido visto en algún caso de flagrancia. Son estos dos supuestos que se puede llevar a cabo una detención, o el término correcto es un aseguramiento de una persona, el cual también lleva un proceso que en la actualidad pues sí es muy importante, porque en base a ello pues se va a calificar de legal o de ilegal la detención de dicho sujeto. Y dentro de los límites materiales donde afectan el contenido que pueda entender la intervención penal, pues es precisamente el seguir el ordenamiento jurídico. Si no hay, si la conducta que se está realizando no existe dentro del Código Penal,
no podemos hablar entonces de que existe un delito. O sea, no se puede aplicar el Código Penal por simple analogía, como es en el caso del derecho civil. Se puede aplicar el Código Penal de manera supletoria, en caso de que algún código local, estatal, de cualquier entidad federativa, no lo contemple, entonces sí podemos invocar de manera supletoria. Eso sí es importante siempre que se especifique dentro de la denuncia o de la querella, y ya colocar lo que es su fundamento jurídico. ¿Para qué? Para que pueda tener lo que es el validez. Recordemos los ámbitos de validez que tienen las normas, que puede ser personal, puede ser temporal, puede ser en cuanto a territorio, es decir, pueden ser muchas cosas. Pero lo que sí es importante que ustedes aprendan es a identificar en qué casos aplica un delito del fuero, sea del fuero común o sea del fuero federal. Hay muchas circunstancias que si bien podemos creer que es un delito del fuero común, pase a ser del fuero federal. Entonces, ¿cómo los vamos a identificar? Pues haciendo este análisis del delito, porque no solo se analiza la conducta, sino también a lo que es al sujeto activo. El jus poniendi, pues veíamos que en la doctrina mexicana es el derecho penal subjetivo y se identifica qué significa, el derecho o facultad del Estado para castigar. El jus poniendi solo es potestativo del Estado, pues es el único con facultades para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena, es decir, por medio de sus órganos investigadores, en este caso las agencias del Ministerio Público, son los únicos que pueden ser encargados de hacer la investigación correspondiente de los delitos, determinar si se ejercita o no la acción penal y por medio del juez aplicar ya lo que es una sanción individualizada y poderlo castigar. Aquí no cabe ya la venganza, no cabe, como hemos visto, que se ha vuelto un poquito de mala moda, el linchar a una persona, el golpearlo. ¿Por qué? Porque estaríamos tratando de evitar un delito cometiendo otro. Entonces, esta facultad de castigar únicamente le corresponde al Estado por medio de sus órganos encargados para ello. ¿Por qué hablamos que es un control social dentro del derecho penal? Bueno, pues en este sentido, ¿qué es lo que busca cualquier norma jurídica? El poder regular la conducta del hombre dentro de la sociedad. Y obviamente el derecho penal no va a ser la excepción. ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca? Tener un conjunto de reglas, de pautas que rijan la convivencia, que pueda determinar que una sociedad sea segura, se sienta segura en poder realizar sus actividades. Que si se llega a cometer un delito, las instancias correspondientes actúen como deben de actuar bajo sus propios protocolos y ordenamientos jurídicos para evitar que esto se repita. Obviamente, esto viene siendo muchísimo trabajo, son muchísimas las instituciones. Lamentablemente no se logra al 100% a cabo. Faltan muchos valores que se puedan, o más bien que se han perdido, que ya nos están enseñando en casa, sino que al contrario vemos que si detienen a alguna persona, pues resulta que el papá, la mamá o el tío se dedican también a delinquir. Entonces para ellos crecen en un ambiente que creen que es normal. Entonces aquí es donde deben de entrar con mayor fuerza la facultad del Estado, no solo para aplicar los castigos, sino también para implementar esas políticas públicas y tratar de evitar de que esto siga en aumento, porque la delincuencia es algo que se ha salido un poco de control en los últimos años. Y si no tenemos estas normas, si teniendo estas normas, imagínense, esto se ha salido un poquito de control, ahora no teniéndolas, estaríamos como en la ley de la jungla.
a ver quién vence a quién, a ver quién alcanza a sobrevivir. Y la verdad sería más caótico de lo cual estamos, pues ahorita realmente viviendo esta parte. Entonces, ¿cuál es la función primordial del Estado? Velar por los bienes jurídicos de sus gobernados, como es el patrimonio, la vida, la libertad sexual, la integridad de la persona, en fin, todo lo que se maneja también en la misma constitución política, que no todo se fundamenta con ello, pero sí vemos que varias partes del derecho penal, lo que es en relación a la seguridad pública, vemos que están ahí regulados como en los derechos fundamentales, dentro de las mismas garantías individuales, con sus respectivos artículos, cómo se debe de llevar a cabo un proceso, artículo 14, artículo 16 constitucional. Entonces sí es muy importante que por lo menos los primeros 29 artículos o 28 artículos se puedan tener identificados y seleccionados a qué garantía individual pertenece cada grupo de estos artículos de derechos fundamentales. Les comentaba que es muy importante poder analizar los delitos. Se conocen como sistemas totalizadores o teorías, en el cual la más completa es la heptatómica, que es esta última que vemos aquí. Aunque por lo general siempre nos vamos al de 5 elementos, pero hay ciertos delitos que no lo permiten, y se tiene que ir forzosamente a la heptatómica. ¿Qué es lo que se va a analizar? Pues la conducta del sujeto activo, la tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, punibilidad y las condiciones objetivas. Cada uno de ellos tiene su propio contraste, es decir, sus elementos negativos. Elementos positivos, la conducta, las cuales ¿cómo pueden ser? De acción o de omisión. No hay más. O se hace con intención o se hace sin intención por parte del sujeto activo. Su elemento negativo sería la ausencia de conducta. ¿Bajo qué casos puede aplicar una ausencia de la conducta? Pues bueno, estos son cuando la persona se encuentra bajo hipnosis o con sonambulismo, que no está al 100% consciente de sus actos. Muchas veces pueden decir es que padece un trastorno mental, pero entonces ya no hablamos de una ausencia de conducta, sino estaríamos hablando de una inimputabilidad. O sea, ojo con estos puntos porque sí son muy importantes y son muy fáciles de poderse confundir. La tipicidad, ¿qué significa? Que es una conducta típica. Al ser una conducta típica, estamos hablando de que se encuentra tipificado en el Código Penal. Si hablamos de una tipicidad, es que es una conducta atípica que no se encuentra dentro del Código Penal, por lo tanto va a ser muy difícil poderlo encuadrar como un delito que existe en el código y hay que buscar una reclasificación de delito. La antijuricidad, si hablamos que es antijurídico, es que va en contra de la ley. Por eso se dice que un delito debe de ser típico y antijurídico. Si hablamos de juricidad, pues entonces es algo que está permitiendo la ley. Que también aquí muchas veces tienen confusión al momento de realizar su producto. El elemento negativo de la antijuricidad son las causas de justificación o licitud, que entonces estaríamos hablando de una legítima defensa. Pero ojo, hay que ver bajo qué circunstancias se dan la legítima defensa y que no se caiga en un abuso de legítima defensa, porque entonces, lejos de ser víctima, se puede pasar a ser victimario. La culpabilidad. Aquí la culpabilidad estamos hablando de que existen dos formas de que se den en cuanto al análisis de un delito. O es dolo o es culpa. Aquí no se trata de que si es culpable o es inocente. Simplemente hay dolo o hay culpa. Y la inculpabilidad sería cuando no se aplica
ninguna sanción inclusive para el caso del delito porque el sujeto activo no tuvo la culpa en ningún momento pese a que se haya producido una consecuencia jurídica. Un ejemplo, si van manejando y alguien se arroja de un puente, ustedes no lo ven, cae en el cofre, rebota y ustedes lo atropellan todavía, es algo que no puede ser previsible, que no salieron con esa intención. Obviamente se tiene que realizar las investigaciones correspondientes, los peritajes en hechos de tránsito, etcétera, ver qué motivó a la persona para arrojarse del puente, en fin, o sea, todo lo que es la investigación. Pero aquí sí se puede determinar que no existe ni dolo ni culpa. Entonces hablamos de un elemento negativo que es la inculpabilidad. No tanto de que sea inocente porque se produjo un delito, se produjo de todos modos una lesión que no fue buscada. Bueno, aquí está como impunibilidad, lo más factible que lo pueda encontrar es como imputabilidad. La imputabilidad es que la persona es mayor de edad, que está consciente de sus actos, que sabe lo que está haciendo y sabe las consecuencias jurídicas. La inimputabilidad viene siendo el que no está en su pleno desarrollo mental, no sabe que lo que está haciendo es un delito, aunque recordemos también que una máxima del derecho es que el desconocimiento de la ley nos exime de su cumplimiento. Aquí también mucho cuidado con ello porque muchas veces son algunas salidas que buscan algunos abogados. Como ejemplo, les puedo recomendar buscar en YouTube lo que es, no recuerdo si es por History Channel o de Discovery, el caso de Claudia Mijangos, la Llana de Querétaro, en donde ahí sí existe un caso de inimputabilidad, para que puedan ustedes ver la diferencia. La punibilidad va a ser la pena que sea aplicada al sujeto activo, es decir, ya es declarado culpable ante un tribunal y se establece una sanción. Una excusa absolutoria, que sería su elemento negativo, pues bueno, aquí estamos hablando de que pese a que sí se cometió el delito, hay una razón como la legítima defensa que no se le va a aplicar alguna sanción. ¿Por qué? Porque salvaguardó un bien mayor como su vida. Entonces, por eso es la importancia de que como abogados aprendamos a identificar todos estos puntos, a analizarlos bien, así lo tengamos que hacer 20 veces, porque siempre hay un detalle. Un abogado penalista debe ser muy meticuloso, buscar detalle por detalle, punto por punto, porque lo más mínimo nos puede cambiar toda una situación jurídica. La condicionalidad objetiva, el cual su elemento negativo sería la ausencia de esta condicionalidad objetiva, es de que para que se dé el delito debe de haber una condición específica. De lo contrario, no se puede dar. Un ejemplo, si alguien, vamos a llamar la persona X, va a denunciar o va a querellarse en contra de la persona Y, que es mujer, de que abortó después de las semanas permitidas por la ley, o en el caso de los estados donde no está permitido el aborto legal, fue y abortó, se va a investigar, pero ¿qué condición tiene que haber para que proceda ese delito del aborto? Pues primeramente que haya estado embarazada. Digo, hay delitos que son muy sencillos de poder denunciar, de poderse querellar, pero muy difíciles de comprobar. Si la persona no estuvo embarazada, entonces no va a proceder esa querella, esa investigación por el delito de aborto. ¿Por qué? Porque no hay nada que investigar, no hubo un producto que fue privado de su vida antes de nacer. Entonces hay que estar atentos a estos puntos que lo señalan los mismos códigos y de igual manera el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Para la clasificación de los tipos penales se ha desarrollado por parte de los estudiosos del derecho una clasificación más o menos uniforme, aunque con ciertas diferencias de acuerdo a cada autor. Los tipos se pueden dividir en las siguientes clasificaciones. Más que nada, ahorita vamos a ver lo que es la conducta. Como les comentaba, solo existe la conducta de acción, la conducta de omisión. La omisión se puede derivar en una omisión simple y en una omisión de comisión por omisión, es decir, de hacer o dejar de hacer algo que se tenía que hacer, que es muy común cuando se va a cuidar una persona, tal vez la persona ya está cansada de cuidar a alguien que no se puede valer por sí misma y empieza como que, ay, se me olvidó darle tal medicamento, sabiendo que le va a causar un daño a la larga, pero su intención no es realmente privarla de la vida de una manera directa. Entonces, en este sentido, hay que estar atento siempre a los tipos de conducta que tengamos. Otro de los temas, pues bueno, viene siendo el indulto, la amnistía, los cuales son muy diferentes. En el caso de la definición del indulto, es una causal o modo de extinción de la responsabilidad penal. Es una gracia por la cual se remite total o parcialmente un delito, se conmuta una pena o se exceptúa y exime del cumplimiento de la ley o de otra obligación cualquiera, a diferencia de otras causales por extinción contemplada en el Código Penal como locura o demencia, prescripción de la pena o de la acción penal, amnistía, la muerte del responsable. El indulto no priva el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia. Es decir, si se le aplicó el indulto una ocasión y el sujeto reincide, pues bueno, obviamente pierde la gracia del indulto y puede volver a ser privado de su libertad. La amnistía es la eliminación de la responsabilidad penal de un delito y esta acción jurídica suele ser desarrollada por el Poder Legislativo y afectar a diversas personas que anteriormente habían sido condenadas como culpables de una violación de la ley. Cada uno tiene sus propias características. La del indulto también es un recurso que extingue la responsabilidad penal, pero el autor del delito sigue siendo considerado como culpable, es decir, solo perdona el cumplimiento de la pena, mas no se borra el delito. En la amnistía, en cambio, se aplica sobre el propio delito, se perdona el delito, mas no la pena. Esto significa que la amnistía logra la extinción de la responsabilidad civil o penal y borra los antecedentes. La amnistía también puede generar consecuencias retroactivas. ¿Qué diferencia encontramos entre el indulto y la amnistía? Bueno, pues el indulto apunta o se dirige fundamentalmente a la pena, por lo que requiere de una condena ejecutoriada, lo que lo diferencia de otras figuras que sí son en estricto rigor de extensión de responsabilidad penal, como la amnistía, que es una condonación o perdón del delito, que puede alcanzar toda su extensión la responsabilidad de un delincuente aún antes de dictarse sentencia o incluso cubrir hechos, periodos, delitos y que no digan relación a una persona determinada. De ahí que se sostenga que mientras la amnistía constituye un estado de olvido o perdón frente al delito, el indulto representa solo perdón frente a la pena. Pues con este espacio es específico para dudas y preguntas que tengan ustedes sobre los temas. Lamentablemente, pues no hubo participación en la clase en vivo, por lo cual pues nos vamos a tener que brincar esta parte, pero cualquier duda o pregunta que tengan sobre los temas o los productos a realizar, con mucho gusto me pueden contactar, ya sea por el correo institucional o por medio de la plataforma, y con mucho gusto los estaría atendiendo. La grabación va a quedar en la plataforma. Les agradezco de todos modos la atención en el momento de que vean la grabación y cerramos con esta frase de Aristóteles, donde la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Espero que todos se encuentren de verdad muy bien.
mucho éxito en este bloque y les deseo lo mejor. Hasta pronto.